El otoño de 1817 llegó a Farnall no como una estación de frutos dorados, sino como un cobrador de deudas. Se filtraba por los marcos mal ajustados de las ventanas con un frío húmedo y pintaba los bosques cercanos de tonos óxido y decadencia. La casa misma parecía encogerse ante el frío, su piedra gris oscurecida por la humedad constante, sus chimeneas exhalando apenas delgadas y tímidas columnas de humo. Farnall había sido, alguna vez, un hogar orgulloso y sólido. Ahora era una casa de economías, de sábanas remendadas y vino aguado. Una casa que contenía la respiración frente a lo inevitable. Dentro de sus muros, la vida se medía en restas, menos leña para el fuego, menos velas en los candelabros, menos cortesías en la mesa. Para Louisa Hall, aquello era un estado al que ya se había acostumbrado hacía tiempo. A sus 24 años, Louisa era la hija mayor, la práctica, la que sabía con exactitud cuántos días más duraría la última flor del jarrón y qué tablas evitar en la escalera principal. Louisa se movía por la casa no como su señora, sino como su silenciosa cuidadora, su testigo callado. Su belleza, como la casa, era de un tipo apagado y pasado de moda. Donde su hermana menor, Henriette, era todo color vibrante y luz deslumbrante, una confección de rizos rubios y ojos azules brillantes, Louisa era de tonos apagados. Su cabello era del castaño profundo de la tierra mojada. Sus ojos, de un verde avellana cambiante. Y sus vestidos eran los grises suaves y los lavandas del crepúsculo. Vestidos que habían pertenecido a su madre y que Louisa misma había reformado con sus propias manos. Henriette los llamaba colores de ratón. Louisa los pensaba, en cambio, como los colores de la supervivencia. La mañana en que llegó la carta no fue distinta a ninguna otra. Un viento cortante sacudía los cristales del comedor. Sir Alistair Hall, el padre, miraba fijamente su taza de té vacía, como buscando un futuro en los pozos. La madre revoloteaba nerviosa, acomodando los pocos trozos de pan tostado sobre la bandeja, mientras Henriette, radiante incluso en su tedio malhumorado, tamborileaba un dedo perfectamente cuidado contra el mantel de damasco. Esto es sencillamente deprimente, anunció Henriette, sin dirigirse a nadie en particular. Otro día de esta lluvia interminable. Si no vamos a Londres para la temporada, juro que me marchitaré. Sir Alistair se estremeció. La temporada en Londres era una fantasía, el fantasma de una vida que ya no podían costear. Cada mención de ella era otro giro de tornillo en su pecho. Fue entonces cuando entró el mayordomo, el viejo Thomas, con el paso más lento que nunca. Traía una sola carta sobre una bandeja de plata que no se pulía desde hacía un mes. Se la presentó a Sir Alistair. El romper del sello sonó, en aquel silencio tenso, de forma antinaturalmente fuerte. Los ojos de Sir Alistair recorrieron la página. Su rostro, siempre una máscara de derrota cansada, sufrió una extraña transformación, un destello de incredulidad, un rubor intenso, y después una expresión tan cercana a la esperanza que resultaba aterradora. Dios mío, musitó. Levantó la vista, con la mirada desenfocada, como si los viera a todos por primera vez. Belmore. El nombre sonó como un objeto extraño en la habitación. El duque de Belmore. Henriette se irguió de golpe. El aburrimiento se desprendió de ella como una capa caída al suelo. El duque de Belmore era un nombre de poder casi mítico. Soltero, inmensamente rico y tan recluido que rozaba la leyenda. Poseía vastas tierras en el norte, minas que sangraban plata, y un título cargado de historia. ¿Qué pasa con él?, exigió saber Henriette, con la voz afilada por un interés repentino. Sir Alistair leyó de la carta, con voz temblorosa. Su hombre de negocios propone un contrato, para saldar todas nuestras deudas pendientes, tragó saliva, a cambio de un matrimonio con mi hija. La sala quedó en silencio. Louisa sintió que el aire se volvía delgado. Un matrimonio. Una transacción. Una hija a cambio de una montaña de oro. Henriette soltó una risa breve, un sonido de puro y desvergonzado triunfo. Bueno, dijo, alisándose el vestido. Parece que mis plegarias han sido escuchadas. Un duque.
Se miró en el reverso de una cuchara de plata, ladeando la cabeza. La duquesa de Belmore. Tiene cierto encanto, ¿no les parece? Henriette daba por completamente sentado, sin la menor duda, que la oferta del duque solo podía ser para ella. Louisa no sintió nada. Una extraña calma fría se instaló sobre ella. Por supuesto que era para Henriette. Siempre era para Henriette. El mundo estaba organizado para muchachas como Henriette. Louisa era apenas parte del decorado. Llegará dentro de 2 días, dijo Sir Alistair, con la voz temblando de euforia. Para cerrar el acuerdo. Debemos prepararnos. Debemos dejar la casa presentable. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad frenética. Los criados corrían a sacudir alfombras y pulir platería que no veía la luz desde hacía años. Louisa se encontró dirigiéndolo todo. Su serena competencia era lo único que separaba las aspiraciones de la familia del caos absoluto. Organizó los menús, aireó la ropa de cama de la habitación de invitados y le indicó al jardinero qué flores marchitas cortar para los jarrones. Mientras tanto, Henriette flotaba de un lado a otro, dando órdenes contradictorias, quejándose de lo raído de todo, ya practicando los modales de una duquesa. Louisa no le guardaba rencor. No sentía envidia. Lo que sentía era un cansancio profundo, el peso de una vida entera dedicada a ser útil sin ser jamás vista. Louisa era el andamio robusto que sostenía la hermosa fachada en pie. Pronto ese andamio ya no sería necesario, y entonces, ¿qué sería de ella? Una tía soltera viviendo de la caridad del esposo ducal de su hermana. Era una imagen sombría. Louisa la apartó de su mente. Había trabajo que hacer. A varios kilómetros de allí, Jonathan, sexto duque de Belmore, se encontraba de pie en la oficina de su abogado en Londres, sintiendo que las paredes se le venían encima. La carta de Sir Alistair Holt, rebosante de una aceptación casi histérica, yacía sobre el escritorio entre ambos. Está hecho, Excelencia, dijo el señor Atherton, con un tono cuidadosamente neutral. El contrato preliminar ha sido aceptado. Sir Alistair será un hombre solvente, y usted tendrá su dote. Jonathan no lo miró. Tenía la vista fija en la calle gris de Londres al otro lado de la ventana. La dote, 20.000 libras. Una fortuna, y sin embargo, una simple gota en el océano. Suficiente para pagar a los hombres de la mina Tinales 6 meses más. Suficiente para contener las deudas más urgentes. Suficiente para comprar un poco más de tiempo antes de que la gran casa dorada de Belmore se desmoronara en un montón de escombros. Su padre, el quinto duque, había sido un hombre de apetitos grandiosos e inversiones necias. El hijo había heredado el título, las tierras, la historia, y la podredumbre debajo de todo ello. Jonathan había pasado los últimos 5 años, desde la muerte de su padre, librando una batalla silenciosa y desesperada por mantenerlo todo unido. Había vendido propiedades, recortado cada gasto, trabajado como un empleado cualquiera, ganándose la reputación de un recluso frío y avaro. A Jonathan no le importaba. Lo único que le importaba era salvar su legado, salvar el sustento de los miles de arrendatarios y trabajadores que dependían del ducado. Este matrimonio era la apuesta final, la más desesperada. La hija de un baronet, de una familia venida a menos en medio de la nada. El señor Atherton los había encontrado. Sir Alistair Holt se ahogaba en deudas, y tenía una hija en edad de casarse. Una tal señorita Holt. La dote era la herencia de una abuela materna, resguardada de modo que el padre no pudiera tocarla hasta que la joven se casara. Jonathan lo despreciaba todo. Despreciaba la necesidad, la transacción. Despreciaba la sola idea de esa muchacha, esa señorita Holt. En su mente, ya era una caricatura, una joven de campo ambiciosa y calculadora, con la cabeza llena de sueños de una corona nobiliaria, empujada por un padre desesperado. Sería zalamera. Sería astuta. Ella y su familia caerían sobre él como buitres. Me esperan el viernes, dijo Jonathan, con voz plana. En efecto, Excelencia. Su carruaje está dispuesto.
Cancélelo. El señor Atherton parpadeó. Excelencia. Viajaré solo, a caballo. Llegaré el jueves. Un día antes. Se apartó de la ventana, y sus ojos grises eran duros como el granito. No seré anunciado. Quiero ver a esta familia tal como es, no como desea aparentar. El abogado se mostró alarmado. Excelencia, eso es sumamente irregular. ¿Con qué propósito? Con el propósito de la verdad, Atherton, dijo el duque, cortante. Estoy a punto de vender mi nombre y mi futuro. No lo haré a ciegas. Veré con mis propios ojos en qué clase de trampa estoy por entrar. Y así, entrada ya la tarde de un jueves lluvioso, no fue un gran carruaje ducal lo que subió por el camino de Farnol, sino un jinete solitario sobre un poderoso caballo negro. Jonathan no vestía las finas lanas de un duque, sino la ropa sencilla y resistente de un viajero cualquiera. Su abrigo estaba salpicado de barro, sus botas gastadas. Parecía más un mozo de cuadra en busca de trabajo que un par del reino llegando a reclamar una novia. No se acercó a la puerta principal. Rodeó la casa hacia los establos, llevando su caballo de las riendas. El aire olía a hojas mojadas y estiércol de caballo. Un muchacho salió corriendo, con los ojos muy abiertos ante la vista del magnífico animal. «Llévatelo», dijo Jonathan, con voz de mando baja. «Cepíllalo bien y dale de comer. Vengo por asuntos del duque». El muchacho asintió, intimidado. Jonathan se alejó de los establos, manteniéndose en las sombras de un seto de tejo. No tenía un plan claro. Solo pretendía observar, escuchar. La casa era un hervidero de actividad, luces moviéndose tras las ventanas. Podía oír voces alzadas, el repiqueteo de las ollas. Se preparaban, con evidencia, para su llegada formal al día siguiente. Jonathan se encontró cerca de un pequeño jardín amurallado, cubierto de maleza salvo por unos pocos y resistentes rosales que aún se aferraban a sus últimas flores marchitas. A través de las ramas enredadas, distinguió un banco de piedra, y sobre él, dos figuras. Las hermanas Holt, supuso. Se acercó más, fundiéndose con la sombra profunda de un viejo roble. La luz se apagaba, pero podía distinguirlas. Una era una visión, una muchacha de cabello dorado gesticulando con dramatismo, su voz llevada por el aire húmedo. La otra era una figura quieta y callada a su lado. «Es un escándalo», decía la rubia, que debía de ser Henriette. «Tener que quedarnos aquí una noche más. Debería haber llegado hoy. Llevo horas lista». ¿Tienen idea de lo difícil que es mantener un estado de perfecto esplendor durante toda una tarde? La otra muchacha no dijo nada. «¿Y este vestido?» Henriette tironeó de su manga. «Mamá dice que debo llevarlo esta noche. Está 3 años pasado de moda. El duque nos creerá unas pobretonas». «Somos pobres, Henriette», dijo la otra muchacha. Su voz era baja y clara, sin rastro alguno de autocompasión. Era la simple constatación de un hecho. Henriette resopló. «No lo seremos por mucho tiempo. Una vez que sea duquesa, lo tendré todo. Una casa en Mayfair, un palco en la ópera, todas las joyas que pueda llevar. Quemaré todo este guardarropa. Jamás volveré a usar lavanda». Jonathan sintió una satisfacción amarga. Esto era exactamente lo que había esperado, vacía, codiciosa, absorta por completo en sí misma. Esta era la muchacha con la que debía casarse. Un sabor amargo le subió por la garganta. «Deberías alegrarte por mí, Louisa», siguió Henriette, con tono quejumbroso. «No tienes idea del sacrificio que estoy haciendo, atándome a algún duque viejo y aburrido al que ni siquiera he conocido». «¿Louisa?» Así que la callada se llamaba Louisa. «Dicen que es muy rico», murmuró Louisa. «Más le vale», replicó Henriette, cortante. «Es lo único que podría hacerlo soportable. Dicen que es frío como una tumba y silencioso como una piedra. Probablemente también sea viejísimo y arrugado.
Jonathan se descubrió observando la figura silenciosa de Lovisa. Ella no reaccionaba. Simplemente estaba sentada, las manos entrelazadas en el regazo, un estudio de quietud. Entonces Henriette se inclinó hacia ella, bajando la voz en un susurro cómplice. Pero te diré un secreto, Lou. Una vez que esté instalada y el duque haya cumplido su propósito, siempre estará Lord Ashworth. Siempre me ha admirado. Es mucho más apuesto. Una duquesa puede tener sus pequeños secretos, ¿no crees? Jonathan sintió que un músculo de su mandíbula se tensaba. Aquello superaba todo lo que había imaginado. No solo codiciosa, sino calculadora y desleal. Antes siquiera de que el trato se cerrara, Jonathan no solo estaba comprando una esposa, estaba comprando una futura traición. Había escuchado suficiente. Estuvo a punto de darse la vuelta, de marcharse, de regresar a Londres y dejar que todo el edificio de su herencia se derrumbara antes que encadenarse a esa víbora. Pero entonces habló la hermana callada. No deberías hablar así, dijo Lovisa, y su voz, aunque seguía siendo baja, tenía ahora una nota nueva. No de reproche, sino de cansancio. Estás construyendo una casa sobre arena, Henriette. Un título y una fortuna no son un hogar. La bondad es un hogar. La honestidad es un hogar. Esas cosas no se compran. Henriette rió, un sonido quebradizo y burlón. Ay, Lovisa, y tus pequeños sermones. Por eso eres tú la del vestido gris, y yo seré la duquesa. La bondad no le paga al carnicero, y la honestidad no compra un vestido nuevo. Eres una tonta. Se puso de pie, sacudiéndose las faldas. Voy a entrar. Aquí afuera hay humedad y se me va a encrespar el cabello. No tardes. Te necesito para que me ayudes a vestirme para la cena. Se marchó en un torbellino de seda rosa y vanidad, dejando a su hermana sola en el banco. Jonathan permaneció inmóvil entre las sombras. Observó a Lovisa. Ella no se movió durante un largo rato. No lloró. Lovisa había aprendido, hacía ya mucho tiempo, que las lágrimas eran exactamente lo que Henriette deseaba ver. Simplemente permaneció sentada, los hombros apenas hundidos, la viva imagen de una derrota silenciosa. Jonathan la vio levantar la mano y rozar con suavidad una de las rosas marchitas del arbusto a su lado, sus dedos recorriendo los pétalos delicados y mustios. Y en ese instante, algo cambió en el duque de Belmore. La conmoción que había anticipado no era la que había recibido. Había llegado esperando encontrar a una intrigante, y la había encontrado. Pero también había encontrado algo más, algo que no había entrado en ninguno de sus fríos cálculos. Había encontrado a la mujer que su hermana acababa de llamar tonta. La que hablaba de bondad y honestidad, la que se sentaba en el crepúsculo con un vestido gris desgastado, cargando con la crueldad casual de su familia con una dignidad más profunda que cualquier corona ducal. Jonathan repasó el contrato en su mente. Especificaba un matrimonio con la señorita Hall. No decía cuál. Sir Alistair tenía 2 hijas. 2 señoritas Hall. Había venido a Farnol a desenmascarar a una intrigante. Lo había hecho. Pero al hacerlo, había tropezado, sin buscarlo, con una mujer de verdadera sustancia en una casa de paja. Jonathan no parecía culpable. Eso fue lo que ella habría notado con más claridad, de haberlo visto. Simplemente parecía resuelto. Había tomado una decisión. Y Jonathan, duque de Belmore, no era hombre que se dejara disuadir de una decisión una vez tomada. Una lenta ira fría comenzó a crecer en su interior. Una ira que no era contra el padre, ni siquiera contra la hermana menor, vacía y cruel. Era una ira contra la injusticia de todo aquello, contra un mundo que premiaría a una Henriette y pasaría por alto a una Lovisa. Jonathan tenía una decisión que tomar. Y por primera vez en mucho tiempo, el duque de Belmore sintió algo distinto al peso aplastante de sus obligaciones. Sintió un destello de propósito. Cumpliría el contrato. Pagaría las deudas. Se casaría con una señorita Hall. Pero que lo condenaran si era la que todos esperaban.
A la mañana siguiente, la casa entera vivía en un estado de alta ansiedad. Se esperaba al duque al mediodía. Henriette llevaba despierta desde el amanecer, atendida por su madre y una doncella nerviosa. Louisa se había levantado aún más temprano, asegurándose de que el desayuno estuviera servido, los fuegos encendidos, el delgado barniz de la respetabilidad estirado hasta el límite sobre las grietas de farnol. A las 12 en punto, se oyó el sonido de un carruaje sobre la gravilla del camino. No un gran carruaje ducal, sino un coche de viaje elegante y funcional, tirado por 4 caballos grises a juego. La familia se reunió en el vestíbulo. Sir Alistair sudaba dentro de su mejor abrigo. Lady Holt se retorcía las manos. Henriette se colocó ligeramente delante de todos, una visión de azul pálido, con una expresión que combinaba a la perfección la modestia de una doncella y la bienvenida aristocrática. Louisa permanecía detrás de ellos, cerca de la puerta, una sombra gris lista para retirarse en cuanto ya no fuera necesaria. Thomas abrió la puerta. Un lacayo saltó del carruaje y bajó los escalones, y descendió el duque de Belmore. No era anciano. No estaba arrugado. Era alto, vestido con el negro impecable y severo de un hombre que no necesita color alguno para imponer atención. Su cabello oscuro no llevaba adorno, su mandíbula era afilada, y sus ojos, de un gris tormentoso y sorprendente, recorrieron a la familia reunida con una falta de expresión inquietante. Era apuesto de una manera que intimidaba más de lo que agradaba. Sir Alistair se apresuró hacia adelante, la mano extendida. Excelencia. Bienvenido. Bienvenido a Farnol. Nos sentimos profundamente honrados. El duque inclinó la cabeza, su mirada pasando sobre Sir Alistair, sobre Lady Holt, y deteniéndose sobre Henriette una fracción de segundo más de lo necesario. Vio la sonrisa ensayada, la avaricia brillando en sus ojos. Vio todo lo que había escuchado en el jardín la noche anterior. Luego, su mirada siguió de largo. Encontró a Louisa, de pie entre las sombras junto a la puerta. Sus miradas se cruzaron durante un segundo, 2, 3. Louisa creyó ver un destello en aquellas profundidades grises. Reconocimiento. No tenía sentido. Nunca antes había visto a ese hombre en su vida. Y sin embargo, la miraba como si la conociera. Jonathan rompió el contacto visual y se volvió hacia Sir Alistair. Sir Alistair, dijo, con una voz grave que parecía vibrar en las mismas losas del suelo. He revisado los términos de nuestro acuerdo. Excelente, excelente, tronó el padre, con el alivio a flor de piel. Mi hija, Henriette, está encantada de conocerlo. Hizo un gesto grandilocuente. Henriette ejecutó una reverencia perfecta, con una sonrisa deslumbrante. Excelencia, es un placer darle la bienvenida. El duque no sonrió. Algo se movió en la comisura de su boca. No del todo una sonrisa. Un casi. Su mirada permanecía fija en ella, fría y calculadora. En efecto, dijo, en voz baja. Y entonces hizo lo más sorprendente. Dio un paso al frente, pasando directamente junto a una atónita Henriette, y se detuvo frente a Louisa. Todo el vestíbulo contuvo la respiración. Jonathan permaneció ante ella, una figura oscura y elevada. Louisa tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Sintió la fuerza de su presencia como un golpe físico. Pudo oler el aroma a lluvia, a cuero y a aire frío y limpio. Usted es la señorita Louisa Holt, afirmó Jonathan. No era una pregunta. Louisa encontró su voz, aunque apenas fue un susurro. Lo soy, excelencia. Jonathan hizo una leve reverencia formal. El contrato, dijo, con voz clara, que llegó hasta cada rincón del vestíbulo en silencio, es para su mano en matrimonio. El silencio que siguió fue absoluto. Denso. Pesado. Roto solo cuando Henriette emitió un pequeño sonido ahogado. La mandíbula de Sir Alistair cayó. Excelencia. Debe de haber algún error. El contrato, mi hija.
El contrato especifica un matrimonio con la señorita Holt, dijo el duque, sin apartar los ojos del rostro de Louisa. Usted tiene 2 hijas. Elijo a la mayor. Extendió la mano. Era un gesto de mando, una llamada innegable. Louisa contempló la mano enguantada suspendida en el aire entre ambos. Su mente era un torbellino. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Aquello no tenía sentido. Era un error, una broma cruel. Pero la expresión en los ojos de Jonathan no era de broma. Era seria. Mortalmente seria. Henriette encontró por fin su voz. No. La palabra fue un chillido. Era para mí. Él me quiere a mí. Padre, díselo. Excelencia, mi hija Henriette es la belleza del condado. Louisa es. Louisa es una muchacha buena y callada, pero Henriette, suplicó Lady Holt, corriendo hacia adelante. La expresión del duque no cambió. Simplemente esperó. Su mano seguía extendida. Era una prueba, una elección. Jonathan le ofrecía a Louisa una salida de las sombras. Pero, ¿a qué estaba entrando? ¿Una jaula dorada? ¿Una vida junto a ese hombre frío e indescifrable? Louisa miró a su familia. Vio la conmoción y la furia en el rostro de Henriette, el pánico cobarde en el de su padre, la confusión llorosa en el de su madre. No la miraban a ella. Miraban el premio que acababan de arrebatarles. Por primera vez, Louisa los vio con claridad. Había sido una herramienta, un adorno, una función dentro de sus vidas. Y ahora era un obstáculo. Volvió la mirada hacia el duque. Jonathan seguía esperando. Sus ojos grises sostenían una pregunta. ¿Qué harás? Y en ese instante, Louisa Holt tomó una decisión. No por el dinero. No por el título. Sino por sí misma. Estaba tan cansada de ser invisible. Ese hombre, por la razón que fuera, la veía. Despacio, deliberadamente, Louisa levantó el mentón. Puso su pequeña mano, curtida por el trabajo, entre los dedos de Jonathan. Los dedos de él se cerraron en torno a los suyos, fuertes y cálidos. «Acepto, Excelencia», dijo, con voz baja pero firme. Y el mundo giró sobre su eje. Los días que siguieron fueron un torbellino de caos aturdido. Henriette se había recluido en su cuarto en una tormenta de histeria, sus sollozos y acusaciones resonando por toda la casa. Sir Alistair y Lady Holt se movían como en una bruma, atrapados entre el alivio de su salvación y la absoluta confusión. Louisa fue aprendiendo cosas de él en fragmentos, en pedazos sueltos. Aprendió que a Jonathan no le gustaba el alboroto. Aprendió que prefería el silencio a la charla banal. Aprendió que el personal de la posada le tenía miedo, pero que él había insistido en pagar personalmente al mozo de cuadra por el buen cuidado de su caballo. Un detalle pequeño, pero que se le quedó grabado. Louisa nunca le preguntó por qué. ¿Por qué la había elegido? La pregunta flotaba entre ambos, algo vasto y no dicho. Louisa temía la respuesta. Temía que fuera lástima. Temía que fuera un capricho. Temía que, si hurgaba en ello, toda la frágil estructura de su nueva realidad se derrumbara. Su vestido de novia no fue una confección de seda y encaje. El hombre de negocios del duque había hecho traer a una modista desde York, una mujer práctica y sin rodeos que tomó las medidas de Louisa y escuchó sus pedidos. «Quiero algo sencillo», había dicho Louisa. «En crema o en un gris profundo. Algo que pueda volver a usar». La modista la había mirado con extrañeza. «Una duquesa puede tener cualquier vestido que desee, señorita». «Esta duquesa desea no ser derrochadora», había respondido Louisa. Eligió un vestido de seda gris paloma, de corte exquisito, que caía en líneas limpias, con mangas largas y cuello alto. Cuando se lo puso, sintió que era una armadura. Se casaron en una fresca mañana de octubre, en la pequeña iglesia parroquial. Su familia permaneció rígida a un lado, el duque estaba solo al otro. Jonathan la miró mientras Louisa avanzaba por el pasillo, su expresión indescifrable.
Louisa pronunció sus votos con voz clara y firme. Jonathan pronunció los suyos en un rumor grave que hizo temblar el aire cuando deslizó el sencillo anillo de oro en su dedo. Su tacto era frío, pero firme. Jonathan era su esposo. Louisa era la duquesa de Belmore. Se sentía como un sueño del que estaba destinada a despertar. Tras un breve y terriblemente incómodo desayuno de bodas, partieron. Louisa no miró atrás cuando el carruaje se alejó de Farnol. No dejaba nada detrás, salvo una vida que ya no le pertenecía. El viaje a la mansión Blackwood, la principal residencia del duque en el norte, transcurrió casi en completo silencio. Louisa observaba por la ventana el paisaje que pasaba, un mosaico de dorados y castaños otoñales. Su esposo, sentado frente a ella, leía un libro. Jonathan no parecía sentir que el silencio fuera algo que debiera llenarse. Por eso, Louisa se sintió agradecida. La mansión Blackwood no se parecía en nada a Farnol. Era una estructura vasta e imponente de piedra oscura que parecía haber brotado del paisaje inhóspito que la rodeaba. Era magnífica, pero no era acogedora. Era una fortaleza. El personal se alineó para recibirlos, encabezado por una formidable ama de llaves, la señora Graves. Miraron a Louisa con ojos curiosos y cautelosos, la improbable duquesa, la novia sencilla de gris. Aquella primera noche, la cena fue una prueba. Se sentaron en extremos opuestos de una mesa tan larga que bien podrían haber estado en habitaciones distintas. La comida fue servida por lacayos silenciosos y eficientes. El cristal brillaba. La plata relucía. El silencio era inmenso. Louisa miró a su esposo, un extraño remoto y apuesto, en el otro extremo de la mesa. ¿Qué he hecho?, gritaba la pregunta en su mente. Jonathan levantó la vista, como si la hubiera escuchado. ¿Es la comida de su agrado, Excelencia?, preguntó, con tono formal. Es excelente, gracias, dijo Louisa. Pero no debe llamarme Excelencia. Mi nombre es Louisa. Jonathan inclinó la cabeza. Y usted debe llamarme Jonathan. Fue la primera grieta en la fachada formal. Muy pequeña, pero un comienzo. Más tarde, la señora Graves la condujo a sus habitaciones, una suite completa, en realidad, con un hermoso saloncito, un vestidor y un vasto y frío dormitorio con una cama con dosel lo bastante grande para 4 personas. Estaba conectada, por una puerta, a una suite contigua. La de él, supuso. La puerta estaba cerrada. Louisa estaba sola, una duquesa en un castillo, y nunca en su vida se había sentido tan sola. Se sentó al borde de la cama, la seda gris de su vestido de novia extendiéndose a su alrededor. Y por primera vez desde que el duque había entrado en su vida, se permitió sentir todo el peso aterrador de aquello. No lloró, pero las lágrimas estaban ahí, un nudo duro y frío tras el esternón. Había escapado de una jaula solo para encontrarse en otra, infinitamente más grande. A la mañana siguiente, Louisa despertó con una nueva determinación. No sería una prisionera. No sería un objeto decorativo. Si aquella iba a ser su vida, la haría suya. Se levantó temprano, y en lugar de esperar a que la atendieran, se vistió ella misma con uno de sus sencillos vestidos de Farnol. Encontró el camino, a través de los corredores laberínticos, hasta las cocinas. El personal, ya trabajando, la miró en silencio atónito mientras la nueva duquesa entraba. Buenos días, dijo Louisa, con una sonrisa serena. Soy Louisa. Espero que podamos ser amigas. Miró a la formidable señora Graves. Me gustaría conocer la casa, señora Graves, desde los cimientos. ¿Me la mostraría? La señora Graves, que había servido a los fríos y silenciosos duques de Belmore durante 30 años, se quedó desconcertada, pero vio la curiosidad genuina en los ojos de Louisa. Vio la ausencia total de artificio. Asintió lentamente. Como usted desee, Excelencia. Y así comenzó la conquista de la mansión Blackwood por parte de Louisa. Fue una campaña tranquila y paciente. Louisa aprendió los nombres del personal. Aprendió sus tareas.
Inspeccionó las despensas, la sala de conservas, la lavandería. No interfería, pero observaba. Hacía preguntas inteligentes. Aprendió que la señora Graves estaba en la cocina cada mañana a las 8. Que la doncella Agnès era curiosa, pero de buen corazón. Que el jardinero Thomas casi nunca hablaba, pero cultivaba las rosas más magníficas. Encontró la biblioteca, un vasto salón de 2 pisos lleno de miles de libros, todos cubiertos por una fina capa de polvo. Era el corazón de la casa, pero un corazón que había dejado de latir. Louisa pasaba sus tardes allí, ordenando, quitando el polvo, abriendo las pesadas cortinas para dejar entrar la luz. Jonathan la observaba. No hablaba de ello, pero la observaba. Volvía de sus cabalgatas, o de las largas horas en su estudio, y encontraba pequeños cambios. Un cuenco de rosas tardías sobre una mesa del vestíbulo. El aroma a cera de abejas donde antes solo había polvo. El sonido de una actividad tranquila y eficiente, donde antes solo había silencio. Una noche, Jonathan llegó a cenar y encontró la gran mesa larga transformada. La vasta sección central había sido retirada, y los 2 extremos acercados, de modo que ahora podían sentarse lo bastante cerca como para hablar sin necesidad de alzar la voz. Un sencillo candelabro había reemplazado al bosque de plata. Era íntimo. Era civilizado. Era un hogar. Louisa lo observó, esperando una reacción. Jonathan se detuvo en la puerta, contemplándolo todo. La miró, y por primera vez, Louisa vio en sus ojos algo que no era evaluación ni formalidad, sino un destello de sorpresa, y quizás de aprobación. Jonathan tomó asiento frente a ella. Esto es una mejora, dijo, simplemente. Era el elogio más alto que podía ofrecer. Hacemos una pequeña pausa. Si no quieres perderte nuevas historias, no olvides suscribirte al canal. Los cambios eran pequeños, pero se acumulaban. Louisa era una presencia discreta, pero transformadora. No intentaba cambiarlo a él, solo el espacio que lo rodeaba. Le daba lugar para ser visto. Y en esos espacios silenciosos que ella creaba, Jonathan, duque de Belmore, comenzó a sentir el deshielo de un invierno que había durado años. Jonathan se descubrió buscándola. Iba a la biblioteca con el pretexto de encontrar un libro, y terminaba quedándose, observándola sentada junto al fuego, remendando un desgarro en la ropa de casa. Louisa siempre estaba ocupada, sus manos nunca estaban quietas. Jonathan comenzó a hablarle, de nada importante, del clima, de un caballo que había perdido una herradura, de un pasaje de un libro. Ella, a su vez, comenzó a ver más allá de la fría fachada ducal. Vio el cansancio en sus ojos al final del día. Vio la forma en que se preocupaba ante una pila de papeles en su estudio, el ceño fruncido. Louisa sabía que Jonathan cargaba un gran peso, aunque no conocía su naturaleza. Solo sabía que lo cargaba solo. La mudanza a Londres, para la temporada social, fue decisión de Jonathan. Él odiaba la ciudad, pero era un mal necesario. Había negocios que atender, apariencias que mantener. El mundo no podía saber que el duque de Belmore estaba al borde de la ruina. Para Louisa, Londres era un mundo nuevo y desconcertante. El ruido, las multitudes, la escala inmensa de todo resultaba abrumadora. Su casa en Grosvenor Square era un palacio de dorados y espejos. Pero con Jonathan a su lado, resultaba menos intimidante. Su alianza, forjada en el silencio del estudio de Blackwood, lo había cambiado todo. Eran un equipo. La sociedad, sin embargo, no se dejó conquistar tan fácilmente. Todo Londres murmuraba de curiosidad por la nueva esposa del duque recluso. La historia de su elección los había precedido, la ratoncita de campo que, de algún modo, había atrapado al león. Miraban a Louisa en sus vestidos sencillos y elegantes, con ojos afilados por el juicio. Susurraban tras sus abanicos. Louisa sostenía sus miradas con dignidad callada. Era cortés. Era serena, pero no les daba el gusto de amilanarse. Tenía el respeto de su esposo. Eso era lo único que importaba. Jonathan era su escudo.
Permanecía a su lado en cada baile, en cada velada, su sola presencia una advertencia para los chismosos. Era ferozmente protector, un hecho que no pasaba desapercibido. El duque frío y distante parecía haberse ablandado por su sencilla esposa. Era fuente de interminable especulación. Fue entonces cuando llegó Henriette. Apareció una tarde en su salón, sin anunciarse y sin ser invitada, tras haberse unido al grupo de una prima lejana. «Louisa, querida», exclamó, corriendo a abrazarla. «Y excelencia, he venido a ver cómo les va». Sus ojos recorrieron la habitación, absorbiendo los opulentos alrededores con un brillo codicioso. Henriette había venido a reclamar lo que creía que le pertenecía por derecho. Su campaña fue sutil, al principio. Era todo dulzura y luz frente a Louisa, llena de elogios por su buena fortuna. Pero, a sus espaldas, sembraba semillas de veneno. Contaba historias sobre lo extraña que era Louisa, sobre su falta de mundo. Insinuaba que debía haber usado algún truco, alguna forma de chantaje, para atrapar al duque. Pobre Louisa, suspiraba ante un círculo de oyentes fascinados. Siempre fue tan rara, nunca le interesaron las fiestas ni los vestidos, siempre escondida en los rincones. Es un milagro que el duque siquiera reparara en ella. Una se pregunta qué influencia tiene sobre él. Louisa sintió el frío en el ambiente. Las invitaciones se volvieron más escasas. Los susurros, más fuertes. Louisa intentaba ignorarlo, pero era como si la envenenaran poco a poco. Jonathan estaba furioso. «La echaré de aquí», gruñó, tras encontrar a Louisa pálida y tensa después de una tarde de visita de Henriette. «No», dijo Louisa, con voz firme. «Eso es justo lo que quiere, que actúes como el tirano, que yo actúe como la víctima. No haremos ni una cosa ni la otra. Simplemente seremos». Pero Henriette no se conformaba con susurros. Necesitaba una victoria pública. Necesitaba humillar a Louisa y exponerla como una usurpadora indigna. Y sabía exactamente dónde hacerlo. La tía abuela del duque, Lady Mariela, era una gran dama de la sociedad. Una invitación a su baile anual era lo más codiciado de la temporada. Lady Mariela era una anciana formidable, de ojos que no se les escapaba nada. Había observado al nuevo duque y a su duquesa con vivo interés. Los había invitado a tomar el té, y había pasado una hora conversando con Louisa, no sobre moda ni chismes, sino sobre pintores italianos y los desafíos de administrar una gran propiedad. Al final de la visita, le había dado unas palmaditas en la mano. «Servirás», había dicho, con voz áspera. El muchacho necesitaba algo de espina dorsal en su vida. Ha elegido bien. El baile sería el punto culminante de la temporada, y Henriette, a fuerza de pura manipulación, había conseguido una invitación. Tenía un nuevo vestido dorado y reluciente. Tenía un plan. Había encontrado lo que creía el arma perfecta, un joven, apuesto y profundamente endeudado teniente que, en su día, le había prestado a Louisa cierta atención discreta allá en el campo. Unas cuantas promesas susurradas, la insinuación de saldar una deuda de juego, y el teniente estaba a su servicio. Llegó la noche del baile. Louisa se vistió con esmero. Jonathan había encargado un vestido nuevo para ella, sin que Louisa lo supiera. No era gris. Era del verde profundo y rico del musgo del bosque, un color que hacía brillar sus ojos avellana como joyas. Era de corte sencillo, pero la tela era un terciopelo denso y lustroso que caía en pliegues llenos de gracia. Cuando bajó las escaleras, Jonathan la esperaba. Se quedó sin aliento por un instante. «Louisa», dijo, con la voz espesa de una emoción que no supo nombrar. «Estás hermosa». Era la primera vez que se lo decía. La calentó más que cualquier fuego. El salón de baile de Lady Mariela era una galaxia de arañas resplandecientes y diamantes centelleantes. El aire estaba cargado de perfume y de chismes. Cuando se anunció al duque y la duquesa de Belmore, se hizo un silencio. Todas las miradas cayeron sobre ellos, sobre el duque frío y su controvertida esposa. Louisa mantuvo la cabeza en alto.
Con la mano de Jonathan en su codo, sentía que podía enfrentarlo todo. Bailaron por primera vez esa noche. Se movían juntos no como dos entidades separadas, sino como una sola. La mano de Jonathan firme en su cintura. La mano de ella descansando en el hombro de él. Se deslizaron por los pasos del vals, mientras el resto del mundo se desvanecía. En el círculo de sus brazos, Louisa estaba a salvo. Estaba en casa. Pero el mundo no se mantuvo alejado por mucho tiempo. Henriette observaba, los ojos entrecerrados. Eligió su momento a la perfección. Durante una pausa en la música, mientras la gente se agrupaba en pequeños corrillos, se acercó llevando al joven teniente consigo. Su voz, aunque fingía preocupación, resonó por toda la sala. «¡Ay, Louisa!», exclamó, lo bastante fuerte para que todos oyeran. «¡Cuánto me alegra verte también! Y a usted también, teniente Croft. Qué agradable ver a viejos amigos reunidos aquí, en Londres». El teniente, un joven pusilánime de ojos llenos de pánico, hizo una reverencia rígida. Miró a Louisa, y apartó la vista de inmediato, un rubor de vergüenza en las mejillas. La insinuación era clara, un encuentro secreto, una vieja relación. Los susurros comenzaron de inmediato, un rumor de seda y malicia. Henriette presionó su ventaja. Justo le contaba al teniente cómo solían pasear juntos. ¿Lo recuerdas, Louisa? Aquellos largos paseos junto al río. Siempre le tuviste tanto cariño. Era una mentira, una fabricación completa construida sobre la más delgada astilla de verdad. El teniente había intentado, una vez, coquetear con ella, y Louisa lo había rechazado con cortesía, pero con firmeza. Pero en aquel salón, en aquella atmósfera de sospecha, la mentira echó alas. Louisa sintió la sangre huir de su rostro. Todas las miradas estaban sobre ella, juzgando, condenando. Sintió el frío familiar de ser malinterpretada, de ser convertida en algo que no era. Miró a Jonathan. Su rostro era una máscara de furia fría. Su mandíbula apretada, sus ojos glaciales. Por un instante aterrador, Louisa pensó que le creía. Vio un destello de duda en su expresión, y el corazón se le rompió. Henriette también lo vio. Sonrió, una pequeña sonrisa triunfal. Esta era su victoria. Había clavado una cuña entre ellos. Había expuesto a la ratoncita de campo como la intrigante que siempre había sido. Pero había subestimado a Louisa. Y había subestimado, de manera profunda, al duque. Louisa respiró hondo. No lloraría. No se dejaría arrastrar por la ira. Sería lo que siempre había sido, callada, digna y honesta. Se volvió hacia su hermana, la mirada firme. Y sin embargo, dijo, con voz que no era alta, pero que llevaba una autoridad repentina que atravesó los susurros, «Estás equivocada. El teniente y yo apenas nos conocíamos. Y tú lo sabes perfectamente bien». «Ay, Louisa, tu memoria debe estar fallando». «Lo siento», murmuró, los labios contra su cabello. «Siento que hayas tenido que dudar alguna vez». «No dudé», susurró ella, «no de verdad». «Te amo, Louisa», dijo Jonathan. Las palabras que jamás había pronunciado. Las palabras que ella nunca se había atrevido a esperar. «Creo que te amo desde el momento en que te vi en aquel banco, siendo valiente en la oscuridad». «Y yo te amo, Jonathan», respondió Louisa, mirándolo, los ojos brillantes de lágrimas. Ya no tenía que contar. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas y qué sentimiento te dejó esta historia. Y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias.